La noche había cubierto el rancho de los Aguilar con un manto de serenidad aparente. Las estrellas brillaban en lo alto, y el aire fresco llevaba consigo los aromas de los árboles y la tierra húmeda, pero dentro del corazón de Cristian Nodal, la calma de la naturaleza era una cruel contradicción. En su interior, una tormenta rugía sin tregua, y no había refugio que pudiera apaciguarla. Había salido de la casa buscando algo de alivio. El peso de las palabras de Ángela, su tono implacable y sus demandas imposibles, seguían resonando en su mente. Cada paso que daba hacia el establo parecía llevarlo más lejos de las respuestas que necesitaba. Finalmente, llegó a una vieja banca de madera junto al establo, un rincón que alguna vez había sido su santuario. Allí, en noches pasadas, había compuesto canciones que hablaban de amor, sueños y esperanza. Ahora, sin embargo, ese lugar parecía impregnado de una tristeza que reflejaba su propio estado emocional. Se dejó caer pesadamente en la banca, con los codos apoyados sobre las rodillas y el rostro hundido en las manos. Todo lo que podía oír era el eco de las discusiones recientes con Ángela. Su tono lleno de ira, los reclamos que lo atravesaban como puñales, y esa mirada de furia que no podía sacarse de la cabeza. ¿Cómo llegamos a esto?, murmuró, apretando los dientes mientras sus pensamientos lo consumían. El cumpleaños que había terminado en desastre seguía grabado en su memoria como una herida abierta. Todo había comenzado con una fiesta que debía ser una celebración, pero que se había convertido en una tragedia. Recordaba con claridad el momento en que Julieta, más conocida como Casu, perdió el control. Su mano levantada, el golpe que siguió, y la explosión de emociones que aquello desató. Sabía que Julieta no debía haber reaccionado así, pero también entendía que Ángela había hecho todo lo posible por encender esa chispa. Julieta no debió reaccionar así, pero Ángela, ¿por qué tenías que provocarla?, se preguntó en voz alta, levantando la mirada hacia el cielo como si buscara respuestas entre las estrellas. Cristian se encontraba atrapado entre dos mundos. Por un lado, estaba el amor que aún sentía por Ángela, un amor que ahora estaba teñido de dudas y resentimientos. Por el otro, estaba su responsabilidad como padre, su inquebrantable compromiso hacia Inti, su hija. Esa pequeña era su faro, la única certeza en medio del caos que parecía rodearlo. «Tengo que llamarla», dijo en un susurro que apenas rompió el silencio de la noche. «Tengo que hablar con Julieta y pedirle perdón por lo que pasó. Lo que Ángela hizo estuvo muy mal, y no puedo dejar que piense que estoy de acuerdo. Esto no es justo, ni para ella ni para Inti». Con manos temblorosas, sacó su celular del bolsillo y miró la pantalla. El nombre de Casu aparecía iluminado, como un recordatorio constante de la decisión que tenía que tomar. Sus dedos se deslizaron lentamente sobre el teclado, pero cada movimiento parecía una batalla interna. «Si la llamo ahora, Ángela va a montar otro escándalo», pensó, mordiéndose el labio con frustración. «Pero no puedo dejar que eso me detenga. Esto es más grande que Ángela. Esto es por Inti». La imagen de su hija apareció en su mente, como un rayo de luz en medio de la oscuridad. Recordaba cómo extendía sus pequeños brazos hacia él, cómo su sonrisa iluminaba incluso los días más difíciles. Cada vez que la tenía en brazos, sentía que todo valía la pena. «Inti es mi mundo», se dijo, con la voz cargada de emoción. «No importa lo que diga Ángela, ni sus amenazas, ni las discusiones. Nadie, ni siquiera ella, me va a separar de mi hija». Se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro frente a la banca, como si el movimiento pudiera ayudarlo a organizar sus pensamientos. Pero por más que intentaba encontrar claridad, las dudas seguían acechándolo. «¿Qué le voy a decir?», se preguntó, deteniéndose por un momento. «¿Cómo le explico a Julieta que estoy atrapado en esta situación? ¿Que Ángela no entiende lo que significa ser papá? ¿Cómo le hago entender que mi relación con ella es necesaria por el bien de Inti?». El teléfono seguía en su mano, pesado como un ancla, y sus pensamientos eran un torbellino de emociones encontradas. Cerró los ojos e inhaló profundamente, intentando calmar el temblor en sus manos. Pero el recuerdo de la última discusión con Ángela lo golpeó de nuevo. «¡Bórrala!», había gritado ella, con los ojos llenos de furia. «Elimínala de tu vida». Cristian apretó los puños, sintiendo como la rabia comenzaba a hervir en su interior. «No puedo ceder otra vez.
No puedo borrar a Julieta. Es la madre de mi hija, y siempre lo será. Inti necesita que estemos unidos como padres, aunque no estemos juntos como pareja. Eso es lo único que importa. Pero entonces, un pensamiento oscuro se coló en su mente, llenándolo de una tristeza que casi lo paralizó. ¿Y si Ángela nunca lo entiende?, se preguntó, con la voz quebrada. ¿Y si esto nunca mejora? ¿Estoy aferrándome a algo que ya está roto? El silencio de la noche parecía hacerse más denso a medida que Christian enfrentaba esas preguntas. Finalmente, volvió a sentarse en la banca, con el teléfono todavía en la mano. Miró la pantalla una vez más, pero esta vez no solo veía el nombre de Kazu. Veía todas las decisiones difíciles que había tomado desde que supo que sería padre, y todas las que aún le quedaban por tomar. La noche en el rancho de los Aguilar avanzaba lentamente, envolviendo todo con un manto de serenidad engañosa. Las estrellas brillaban como testigos silenciosos de la tormenta emocional que se desataba en el interior de Christian Nodal. Sentado en el borde de una vieja banca de madera junto al establo, un lugar que alguna vez había sido su refugio de inspiración, Christian sentía que el peso de sus emociones lo aplastaba más con cada segundo que pasaba. El fresco aroma de la tierra y los árboles llenaba el aire, pero para Christian todo parecía vacío. Cada respiración era un esfuerzo, cada pensamiento una carga. Sus manos temblaban ligeramente mientras se las pasaba por el rostro, intentando despejar las lágrimas que se acumulaban en sus ojos. «Dios mío, ¿qué hago?», susurró, con la voz quebrada, dejando que las lágrimas rodaran libremente por sus mejillas. Había pasado semanas atrapado en un torbellino de emociones y decisiones imposibles. Desde el fatídico cumpleaños que terminó en desastre, su vida parecía haberse convertido en una serie interminable de conflictos. Entre Ángela y Julieta, o Kazu, como solía llamarla, Christian se encontraba en medio de una guerra que nunca quiso pelear. Por un lado, estaba Ángela, con su amor apasionado pero posesivo, sus exigencias incesantes y su incapacidad para aceptar la realidad de su vida como padre. Por el otro, estaba Julieta, la madre de su hija Inti, cuya relación con Christian estaba marcada por el deber y el compromiso hacia la niña que compartían, pero que ahora estaba teñida de resentimientos y amargura. Christian suspiró profundamente y apoyó los codos sobre las rodillas, hundiendo el rostro en sus manos. Las palabras de Ángela seguían resonando en su cabeza como un eco implacable. «Bórrala de tu vida, Christian. Si no, me voy a encargar de que no vuelvas a ver a tu hija». Esa amenaza había sido la gota que colmó el vaso. Aunque aún sentía algo por Ángela, su amor estaba siendo eclipsado por el control y la manipulación que ella ejercía sobre él. Pero incluso mientras pensaba en la toxicidad de su relación, no podía evitar recordar los momentos buenos, los instantes en los que todo parecía perfecto. «¿Por qué tiene que ser tan difícil?», murmuró, mirando al cielo como si buscara respuestas en las estrellas. En su mente, la imagen de Inti apareció como un faro de esperanza. Recordaba su risa, sus pequeños brazos estirándose hacia él, y esos ojos llenos de confianza y amor incondicional. Esa niña era su mundo, su razón para seguir adelante. Pero ahora, esa misma niña se había convertido en el centro de un conflicto que parecía imposible de resolver. «No puedo seguir así», se dijo, con voz temblorosa. «No importa lo que pase, Inti siempre será mi prioridad». Con esa determinación, sacó su celular del bolsillo. El nombre de Julieta, o Kazu, brillaba en la pantalla, y sus dedos se detuvieron por un momento. Sabía que llamar a Julieta significaba abrir una nueva batalla con Ángela, pero también sabía que no podía quedarse callado. Presionó el botón para marcar, y el tono comenzó a sonar. 1, 2, 3 tonos. Cada segundo que pasaba sentía que el peso en su pecho aumentaba. Finalmente, la llamada se conectó y la voz de Julieta rompió el silencio. «¿Qué quieres, Christian?», preguntó con un tono que mezclaba cansancio y desdén. Christian cerró los ojos y dejó escapar un suspiro antes de responder. «Julieta, quiero hablar contigo. Necesitamos hacerlo. Sobre todo lo que pasó en el cumpleaños, sobre Ángela y sobre Inti». Hubo un silencio breve, pero cargado de tensión, antes de que Julieta respondiera. «¿Hablar de qué, Christian?», dijo, con una risa amarga. «De cómo esa niña malcriada me provocó hasta que perdí la paciencia».
de cómo hizo que todos los invitados me miraran como si yo fuera la villana. Porque, honestamente, no tengo nada más que decir sobre eso. Christian sintió como cada palabra era como un cuchillo clavándose más profundamente en su pecho. Sabía que Julieta tenía razón en muchos aspectos, pero también sabía que este conflicto no podía continuar así. Julieta, lo sé todo, dijo, con un tono de desesperación. No tienes que explicarme nada porque yo también vi lo que pasó. Y estoy aquí porque quiero pedirte perdón. Perdón por todo lo que te hizo pasar Ángela. Perdón porque no pude controlarla, y perdón porque esto nunca debió pasar. Julieta dejó escapar un suspiro largo. Por un momento, Christian pensó que tal vez estaba reconsiderando su postura. Pero cuando volvió a hablar, su tono era frío y distante. Christian, no tienes que pedirme perdón. Lo que pasó ya pasó. Y, sinceramente, no quiero volver a saber nada de Ángela, ni de ella ni de su familia. Estoy harta de este asunto y no pienso exponerme otra vez a ese nivel de ridiculez. Christian apretó los puños, sintiendo como su frustración crecía. Se levantó de la banca y comenzó a caminar de un lado a otro, intentando mantener la calma. Lo entiendo, Julieta. Créeme que lo entiendo. Pero no podemos simplemente dejar todo así. Hay algo que no podemos ignorar, Inti. Nuestra hija. Ella merece que tú y yo tengamos una buena relación, aunque sea solo como padres. El silencio al otro lado de la línea se prolongó, y Christian sintió como la tensión lo ahogaba. Finalmente, Julieta respondió, y su voz estaba cargada de cansancio y amargura. Christian, Inti siempre será nuestra prioridad, pero mientras sigas con Ángela, no sé si es buena idea que sigas viéndola. Esa mujer está loca, y no pienso arriesgarme a que su toxicidad le afecte. Las palabras de Julieta cayeron como un martillo sobre Christian. Se detuvo en seco, con el celular aún en la mano, y cerró los ojos con fuerza mientras trataba de contener las lágrimas. ¿Me estás diciendo que no puedo ver a mi hija?, preguntó, con incredulidad y dolor en su voz. Julieta, eso no es justo. Yo no tengo control sobre lo que hace Ángela, pero nunca pondría a Inti en peligro. Tú lo sabes. Soy su padre. Julieta dejó escapar una risa sarcástica. ¿De verdad, Christian? Porque desde donde yo estoy, parece que no tienes control ni sobre tu propia vida. ¿Cómo esperas que confíe en ti para cuidar a nuestra hija cuando estás con una mujer que se la pasa haciendo escenas y causando problemas? Inti merece paz, no estar en medio de tus dramas con Ángela. Christian se dejó caer en la banca nuevamente, con la cabeza entre las manos, sintiendo como el peso de sus decisiones lo aplastaba. Sabía que Julieta tenía razón en muchas cosas, pero también sabía que no podía renunciar a Inti, sin importar lo que tuviera que enfrentar. La oscuridad llenaba la habitación de Christian Nodal, pero esa penumbra no era solo física. Parecía reflejar el peso que cargaba sobre sus hombros, un peso que había crecido con los años y que ahora amenazaba con aplastarlo por completo. Sentado al borde de su cama, con el teléfono todavía en la mano, Christian permanecía inmóvil, como si el simple hecho de moverse pudiera romperlo en 1000 pedazos. Las palabras de Julieta seguían resonando en su mente, como un eco que no podía ignorar. Christian, Inti siempre será nuestra prioridad, pero mientras sigas con Ángela, no sé si puedo confiar en ti para cuidar a nuestra hija. Esas palabras lo habían golpeado más fuerte de lo que esperaba. No porque fueran injustas, sino porque sabía que había verdad en ellas. Julieta no hablaba desde el enojo ni la venganza, hablaba desde el amor por Inti, desde una preocupación legítima por el bienestar de su hija. Pero incluso entendiendo eso, las palabras dolían. Christian dejó escapar un suspiro profundo y se pasó las manos por el rostro, tratando de disipar la presión en su pecho. Miró el teléfono, ahora descansando sobre las sábanas, como si fuera un objeto extraño. Era increíble cómo una conversación podía cambiarlo todo, como unas pocas frases podían desmontar las defensas que había construido durante años. La llamada había sido un desafío desde el principio. Christian, con el corazón en la mano, había intentado disculparse, explicar y buscar una solución. Pero Julieta, firme como siempre, no estaba dispuesta a aceptar excusas. Christian, no se trata de mí, ni siquiera de Ángela. Se trata de Inti. Ella no merece crecer en medio de este caos. Esas palabras lo habían paralizado.
¿Era verdad? ¿Estaba permitiendo que su relación con Ángela afectara a su hija? La respuesta era un sí que dolía admitir. No podía negar que las discusiones, los dramas y las tensiones constantes estaban creando un ambiente tóxico que eventualmente podría dañar a Inti. «Por favor, Julieta», había dicho Christian, con la voz quebrada. «Estoy tratando de arreglar esto. Solo necesito tiempo, y necesito que confíes en mí. Nunca haría nada para lastimar a Inti». Julieta había suspirado al otro lado de la línea, un suspiro largo que hablaba de cansancio, pero también de una pequeña esperanza. «Está bien, Christian. Pero te lo advierto, si esto sigue así, voy a tomar decisiones más drásticas. Inti no merece crecer en medio de este caos». Esas palabras lo habían dejado sin aliento. Aunque Julieta le daba una oportunidad, también dejaba claro que su paciencia tenía un límite. Christian lo sabía, y no podía culparla. «Gracias, Julieta. Te prometo que voy a manejar esto. Lo lamento mucho, de verdad. Espero que cumplas tu palabra, Christian. Por nuestra hija». Y así, la llamada había terminado, dejándolo en un silencio que no se sentía en absoluto como un alivio. Christian se dejó caer sobre la cama, mirando al techo como si pudiera encontrar las respuestas a todas sus preguntas entre las sombras que jugaban con la luz tenue. Por un momento, cerró los ojos y dejó que su mente divagara. Las palabras de Julieta seguían rondando en su cabeza, especialmente una frase que lo había golpeado más fuerte que cualquier otra. «Tienes que ir a terapia, Christian. No puedes seguir ignorando lo que te duele. Hasta que no lo enfrentes, este patrón va a seguir repitiéndose». Era como si Julieta hubiera tomado todas sus inseguridades, todos sus miedos y los hubiera puesto frente a él de una manera que no podía ignorar. Christian sabía que tenía razón. Desde que su relación con Belinda terminó, había estado saltando de una relación a otra, buscando algo que llenara el vacío, sin detenerse nunca a procesar lo que realmente necesitaba. Había arrastrado consigo ese equipaje emocional, y ahora, ese peso estaba afectando no solo su vida, sino también la de las personas que más amaba. «¿Cómo llegué hasta aquí?», se preguntó en voz baja, con la voz temblorosa. En su mente, la imagen de Inti apareció una vez más. Su sonrisa inocente, sus pequeños brazos extendidos hacia él, esa mirada llena de amor incondicional. Christian sintió un nudo en la garganta mientras pensaba en todo lo que estaba en juego. Inti era su mundo, su razón para seguir adelante, y sabía que no podía fallarle. Pero también sabía que no podía seguir como estaba. Ángela, con su amor apasionado pero destructivo, había cruzado demasiados límites. Sus exigencias constantes, sus celos descontrolados y su incapacidad para aceptar la relación de Christian con Julieta estaban alimentando un ciclo de conflictos que parecía no tener fin. Christian la amaba, o al menos una parte de él lo hacía, pero también sabía que ese amor estaba arruinando todo lo demás en su vida. Por un momento, se preguntó si podía salvar la relación con Ángela. ¿Era posible encontrar un equilibrio? ¿Podía ella cambiar, aceptar las cosas como eran y dejar de lado sus inseguridades? O tal vez la verdadera pregunta era, ¿podía él seguir sacrificando su paz mental y el bienestar de Inti por ese amor? «No puedo seguir así», murmuró, con lágrimas cayendo por sus mejillas. La recomendación de Julieta sobre ir a terapia seguía resonando en su mente. Por más difícil que fuera admitirlo, sabía que era lo correcto. No podía seguir ignorando sus problemas, sus traumas, su propio caos interno. Necesitaba enfrentarse a sí mismo, no solo por Inti, sino por él mismo. Respiró hondo y se incorporó ligeramente, mirando el teléfono que descansaba junto a él. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una pequeña chispa de esperanza. Sabía que el camino por delante sería largo y lleno de desafíos, pero también sabía que estaba listo para empezar. Y así termina este capítulo en la vida de Christian Nodal, un hombre que, atrapado entre el amor, la responsabilidad y sus propios demonios, finalmente ha decidido enfrentar sus miedos y buscar el cambio que tanto necesita. Bocadillo de diálogo, ¿qué opinas de esta decisión? ¿Crees que Christian logrará romper el ciclo de caos y encontrar el equilibrio que tanto necesita por el bien de su hija? Déjanos tus opiniones en los comentarios y no olvides suscribirte a Cotilleo Real. Aquí encontrarás las historias más intensas, emotivas y llenas de aprendizaje.
Activa la campanita para no perderte ningún detalle de este y otros relatos cargados de emociones. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de reflexiones. Nos vemos en el próximo vídeo. Cotillas. Hasta la próxima.